Bueno, más rápido que inmediatamente. Hacemos el retorno, el regreso, para volvernos a conectar con el doctor Richard Páez Monzón. Me van a perdonar todas las personas que de una u otra manera están conectados con nosotros y pueden conversar. La verdad que saludarlos a todos es bastante complicado, y poder establecer esa comunicación. Ya vamos a continuar con el doctor Richard Páez para hacer el cierre. Instagram no perdona. No, me va a faltar café, dice Pedro. Me va a faltar café y tiempo. Sí, señor. Bueno, don Engelbert el Chispa Briseño, Giancarlo Moreno, un abrazo cordial. Edwin Sánchez también. Tantas personas conectadas. Agradecimiento infinito. Vamos a esperar la conexión. Carlos Alberto Pinto García, un abrazo cordial, Carlos, también conectado con nosotros. George Araque, un apretón de manos. Engelbert el Chispa Briseño se ha conectado, ha iniciado también este trabajo, esta conexión con nosotros. Voy a tratar de establecer, claro, con mucho gusto, la comunicación con el doctor Richard Páez Monzón para continuar esta charla espectacular. Y sí, Giancarlo, ya lo vamos a saludar con el mayor de los gustos. Espero pues la conexión. Muchas gracias, doctor, por continuar ahí. Bueno. Me dijo Pedro Arias que lo que me iba a hacer falta era café para conversar. Doctor, saludos de Giancarlo Moreno, de Engelbert el Chispa Briseño. Engelbert tiene una anécdota con usted. Cuando le dije que iba a hacer lo posible por conversar con el doctor Richard Páez, me dijo, mire, yo tengo una anécdota con el doctor. Vamos a ver si me la escribe y yo se la recuerdo. También está Richard de Pablo, un abrazo cordial de la ciudad de San Cristóbal. Richard. No, este es Richard de Pablo, comunicador social. Sí, doctor, sí. Ese buen vino tinto también, es verdad, ya el jugador entendió, lo asimiló, lo aceptó, pero también tuvo que aprender a manejar la otra parte, ¿no? La fama, el que ahora estás en un álbum de barajitas. Dice el Chispa Briseño, contra Argentina en el Sudamericano Sub-20. Cuando se tiró de la camilla, ese día. Le íbamos ganando 1-0 a Argentina, y que fue después campeón del mundo. Y Engelbert era uno de los integrantes de esa selección Sub-20 que le ganó a Argentina en ese torneo. Y íbamos ganando 1-0, faltaba gol de Felipe Esteves, y faltando muy poco, el Chispa se tiró. Ya tenía la experiencia de los jugadores que sabía cómo manejarse en los últimos minutos de los partidos. Y este condenado del Engelbert, cuando iba siendo sacado por la camilla en un carrito, se les tiró del carrito y paró el partido más tiempo, y la gente no entendía. No, es un condenado. Calidad, sí, pura calidad, Chispa, pura calidad. Mira, sí, señor. Por algo le decían Chispa. Sí, señor. Dice, bueno, muchas anécdotas, espectacular. No, Macherano y Emilio Rodríguez, mira, Maxi Rodríguez, todo eso, Tateves, estaban jugando en ese equipo que después se le fueron encima y lo querían hacer puré de papa. Igual perdieron, Chispa, perdieron igual, 1-0. Sí, claro, grande. Así lo hayan hecho puré a él. Sí, sí, después lo recogimos y lo volvimos a construir. Le decía de manejar eso ahora, o sea, ya aparezco en las revistas, aparezco en barajitas coleccionables de la empresa Martín Polar, pero ese ego también había que saberlo manejar, ¿no, doctor? Sí, no, fue una transición complicada, digámoslo así. O sea, era necesaria, porque tú tienes que entender, después de 35 años de no ser reconocidos, porque si uno se pone a ver, antes del 2001,
todas las generaciones de futbolistas, de entrenadores de la selección. Nadie los conocía. Era la generación de los olvidados. O sea, pudimos haber sido excelentes jugadores, pero los Luis Mendoza, los Stalin Rivas, los Richard Páez, los Gaby Miranda, los William Méndez, íbamos a pasar desapercibidos si hubiésemos seguido siendo la etapa de Cenicienta. Entonces, es por eso que el fútbol venezolano en ese momento se transformó para beneficio de todos, para que reconociéramos el pasado, para que entendiéramos que del pasado sí sucedieron cosas malas, no se pudo dar el cambio en resultados, pero hubo procesos que ayudaron, que fortalecieron, que hicieron todas esas cosas. Entonces, cuando vivimos la etapa, los que lo habíamos vivido de esa etapa de Cenicienta, porque muchos de esos jugadores que yo tengo en el 2001 ya habían pasado años jugando la etapa de Cenicienta, con buenos y malos partidos, con malos y buenos recuerdos, pero que seguíamos siendo la Cenicienta. Entonces ellos vivieron la etapa en donde nadie los reconocía, en donde nosotros no ganábamos, en donde no sentíamos satisfacción por ser futbolistas. Entonces cuando comenzaron todas estas, yo digo entre comillas, recompensas, porque fue una recompensa para todos ellos que los empezaran a reconocer, que los tomaran en cuenta para cuñas comerciales, que les empezaran a hacer pagos por publicidad. ¿Cuándo aquí se había hecho una cuña de publicidad y pagarle a un jugador para que formara parte de una cuña comercial en televisión? Eso no existía. Ni siquiera a veces ni los beisbolistas llegaron a hacer tantas como las que hicieron esos futbolistas en esa época, porque el trabajo, lo que desarrolló ese equipo de fútbol fue un equipo que representó a Venezuela, porque fue un equipo colectivo, porque fue un equipo que demostró que ese gentilicio venezolano, que antes de todo lo hecho en Venezuela parecía que siempre estaba, por algún lado tenía algo malo, mientras que este equipo empezó a desarrollar un fútbol diferente. Entonces comenzaron todas estas situaciones y nosotros nos expusimos lamentablemente a una situación que no conocíamos. Ir a hacer un evento con las artistas y los artistas de Radio Caracas o de Venevisión. Le ve los ojos a mis jugadores, ya yo estaba más veterano, pero mis jugadores más jóvenes, con las artistas de televisión tomándose fotos con ellas y abrazadas y haciendo que sea una simulación de besos. No, una vaina loca. Una cosa que no teníamos nosotros ningún antecedente previo cómo manejar eso. Entonces tuvimos que dosificar todo. Tuvimos que empezar a tener esa metodología de protección a un equipo que estaba sobrepasando los límites que habíamos conocido. Entonces era eso una de las cosas que yo también le reclamaba a la Federación Venezolana de Fútbol. Napoleón, si está por ahí, que sabe muy bien lo que pasó, porque él era uno de los que siempre era el puente comunicante con todos estos eventos. Todo lo que pasamos para que eso no se dimensionara, no se desproporcionara más de la medida. Y claro, a lo mejor sucedieron cosas porque tuvieron que haber sucedido cosas que no eran lo correcto, pero tratamos de que fuese lo más adecuado, lo más compatible a lo que significaba que cada uno de nosotros éramos un ejemplo y no podíamos permitirnos que eso se distorsionara a una situación que después no tuviésemos control. Todo eso se manejó, yo digo que se pasó ese desierto peligroso, sucederían cosas que indudablemente dejaron sus consecuencias, pero evidentemente en el plano de los resultados el equipo continuó teniendo la misma responsabilidad y quizás con mayor exigencia ahora, porque ahora sí habíamos entendido todos la importancia que significaba ser vino tinto. Y no solo eso, en esos 35 años de lo que habla usted, doctor, jamás nos pasó a nosotros por aquí el hecho de que se hiciera una película que se llama La Vinotinto. Y se hizo una película, y usted contó muchas anécdotas de la época de antes, que salían a los partidos y la otra selección salía abrigada en una temperatura abismal, y la selección de Venezuela con un chorcito corto, una franelita muerto de frío antes del partido, y alargaban el protocolo y le daban reconocimiento. Eso lo contó usted en la película de La Vinotinto. Lo que pasa es que lo de la película fue
yo digo, una premonición. O sea, el hecho de que estábamos viendo lo que estaba ocasionando nuestra selección nacional por el país. Lo que cada vez que nuestra selección, en cualquier sede que iba a jugar, si íbamos a entrenar allá en San Cristóbal o entrenábamos en Mérida o en Caracas o de repente el partido en Maracaibo, el equipo movilizaba tanta cantidad de fanáticos, de gente, que a mí me mostraron alguna gente que maneja marketing en Venezuela y que estaban trabajando en algunas televisoras, que cada vez que aparecía el producto Vinotinto, dicho sea de paso, un partido de la selección nacional, superaba en números del rating lo que estaba sucediendo con el Miss Venezuela. O sea, Claro, ahí sí se rompió. claro. Eso se rompió con todo. O sea, estaba viéndose que ese fenómeno social, porque ya no era un fenómeno deportivo, era un fenómeno social la Vinotinto en ese momento. Y mucho más en aquel momento en donde el país todavía se estaba aperturando, se estaba abriendo una brecha desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. En esa brecha que se abrió con la entrada de estos nuevos movimientos políticos que hoy todavía conducen a Venezuela. Entonces, en ese momento, la Vinotinto resultaba ser como un bálsamo. Y cada vez que jugaba la Vinotinto, los números de la televisión nacional superaba inclusive los números que aparecía cuando había un Miss Venezuela o un Radio Rochela o uno de esos programas que evidentemente movilizaban a todo un país. Entonces yo viendo eso, cuando supe eso, que me lo contó uno de los expertos en materia televisiva, yo dije, a mí allá Napo y una gente en Mérida me habían comentado que querían hacer una película, que querían hacer un documental. Primero no fue una película, fue un documental que me dijeron que querían hacer y que estábamos en aquella época previa a la Copa América, mucho antes, y que querían llegar para finalizar después con la Copa América y eso. No, eso fue hecho por allá desde el 2001, 2002. Ya ellos estaban haciendo algunas muestras, algunos videos y eso. Pero a partir del año 2003, creo que fue, yo les permití, les abrí las compuertas de entrar a algunos momentos de las concentraciones que no entraba todo el mundo. O sea, entraban de repente a las habitaciones de los jugadores o entraban a una charla o entraban a alguna charla del motivador desde el punto de vista psicológico, viajaban a veces con nosotros en los aviones o en los viajes terrestres. Entonces se fueron incorporando y fueron aumentando. Cuando nos dimos cuenta, el documental ya no era documental, sino que ellos, por todos los apoyos que también estaban consiguiendo, comenzaron a idealizar más bien porque un documental vamos a hacer una película. Tuvimos la fortuna, Daniel, de tener a los protagonistas reales, no a protagonistas de actores de televisión que pueden hacer una película, como Sobrevivientes de los Andes. No, nosotros tuvimos a los camarógrafos o al camarógrafo cuando estaban sucediendo los hechos. Él estuvo ahí en el centenariazo, él estuvo ahí cuando le ganamos a Colombia allá en Barranquilla, estuvo ahí cuando le ganamos partidos importantes en Venezuela, el de la Chinita, otros partidos que ganamos, partidos amistosos, estuvo en muchísimos partidos ahí al lado. Y eso evidentemente al final nos dio la satisfacción de dejar para las futuras generaciones que entiendan que hombres sin haber tenido el potencial económico, sin haber tenido la experiencia de tener jugadores importados o de jugadores que estaban en el fútbol en el extranjero como Benex o entrenadores que no tenían el reconocimiento porque no tenían el gentilicio de otros países, que con un gentilicio propio, auténtico y autóctono, nosotros nos dimos el lujo, porque fue un lujo que nos dimos los venezolanos, hacer entender que el gentilicio venezolano es capaz de transformar la historia propia, nuestra historia. Y eso yo creo que quedó ahí enmarcado en esa película La Vinotinto. Gracias a Miguel New, que fue el ideólogo, él fue el director de orquesta de esa película y gracias a Miguel, un muchacho de allá de Mérida que era experto en cinematografía. Bueno, excelente recordar esos momentos sencillamente espectaculares. Llega aquel partido contra Bolivia en San Cristóbal
tengo que tocar ese tema porque no podemos saltar la historia hay que recorrerla completa. Y Richard Páez Monzón, estando al menos Daniel Fernando Oliveros en su palco de transmisión y nuestros compañeros en la zona de traslado, se enteran que el doctor Richard Páez renuncia a la selección de Venezuela. Eso para nosotros fue primero una noticia para movernos el piso. ¿Qué pensó en ese momento el traumatólogo cuando se sentó o parado o recostado en una columna de Pueblo Nuevo, en el camino? ¿Qué pensó en ese momento para tomar esa decisión de dejar de lado un camino hecho, como decimos en la tierra nuestra, en la tierra merideña, a charapo, un camino hecho a mucha lucha, mucha entrega, y tener que dar un paso al costado? Bueno, Daniel, yo no renuncié en el estadio. O sea, yo manifesté mi incomodidad total. Justo me agarró este muchacho, bueno, el que estaba ahí en la cancha con la televisora, y me sacó una declaración en caliente en ese momento, que yo como reclamando esa posición tan contrastante, tan desproporcionada, y que no era para nada beneficioso para la selección nacional, que se había asumido tanto la gente gritando todas esas cosas que se gritaban y el comportamiento del equipo, que seguía asumiendo su responsabilidad como equipo. Pero yo sí sentía, ya venía sintiendo, que nuestra selección nacional se estaba contaminando. Y se estaba contaminando internamente. O sea, yo eso lo vi como el punto ya culminante de los hechos que habían acontecido previamente y que yo venía visualizando como estratega que soy. Indiscutiblemente, el haber ganado de esa manera nos colocaba en el cuarto lugar de la clasificación hacia Sudáfrica 2010, pero evidentemente yo había sentido que cuando ya me enfrié, cuando ya salí del estadio, cuando ya llegué a Mérida, comencé a revisar internamente que podía esa contaminación llegar a uno de mis jugadores. Y ese fue verdaderamente mi gran razón por la cual yo salí de la selección nacional. O sea, si yo hubiese tenido en partidos futuros una reacción de esa contaminación de uno de mis jugadores, que sacando, yo haciendo un cambio, yo me veía haciendo un cambio en un partido, y que si alguno de mis jugadores contaminados por esa posición o esa tendencia que se había manifestado en ese partido, me reclamara de repente y me dijera saliendo del partido, ¿y por qué no sacas a Ricardo David? O sea, por decirlo, eso fue lo que yo me imaginé en un futuro. Y yo no quería salir de la selección nacional de una manera escandalosa. Yo quise salir como salí, dando yo el paso al costado, dando yo la autonomía de la decisión, dando inclusive un ejemplo para el país. Porque en ese momento que ya comenzaba a ver, pues año 2007, ya se había instalado una posición bien crítica en el país, en donde el poder se asumía como poder, se quería tener una autoridad sí, porque yo soy el que manda, y el gobierno y el país se manejaba así. Entonces yo quise también dar un ejemplo de que, a pesar de que yo tenía la autoridad, de que yo podía haber seguido, de que yo podía haber continuado y hubiese luchado ahí internamente para que no se presentaran esas cosas, tenía 6 meses. Recuerda que a partir de ese partido que ganamos contra Bolivia, el próximo partido de eliminatoria era en junio, porque había un lapso directo, que había un descanso por los campeonatos, por todas esas cosas. Entonces yo pude haberlo hecho faltando 1 mes, 2 meses, me voy, gano la plata 4 meses y me voy. No, yo lo hice desde ahí, porque yo entendía que esa era una decisión trascendental, era una decisión que le iba a dar oportunidad al que asumiera el cargo de técnico 6 meses para trabajar, porque mi fundamento fundamental era cuidar la Vinotinto. La Vinotinto para mí era un hijo, la Vinotinto como tal era un hijo, o es un hijo.
Entonces yo quería proteger, no, yo prefiero irme, no ser yo, porque podía presentarse esto, ya iban a comenzar a tener problemas por cualquier razón, y entonces yo no quería finalizar de esa manera. Entonces por eso fue que salí, para darle un ejemplo de dignidad y de respeto a nuestro gentilicio y a la Vinotinto, y mandarle el mensaje a nuestro gobernante, pero esa no la agarraron por allá arriba. Ay, doctor. No cambia eso, ¿no? Esa filosofía del doctor Richard Páez no cambia, ¿no? No cambia, no cambia. Usted pareciera que hubiese sido uno de los muchachos de eso del movimiento 23 de marzo de la ULA. No, sencillamente soy un venezolano que quiero un país mejor, un país diferente, porque lo hemos vivido en malas condiciones o en circunstancias difíciles, lo que sea, pero era un país en donde uno estaba intentando hacer las cosas como deben hacerse, con actitud, con personalidad, sin ningún distingo ni de discriminación por raza social o raza política o color. No, esa vaina no existe para mí. Yo, como he sido formado en el deporte no es un problema de discriminación, sino simplemente la capacidad, el nivel y la exigencia que puede uno brindar. Mire, yo tengo una anécdota se la voy a compartir a quienes nos siguen en este directo, una anécdota con el doctor Richard Páez, y Pedro Arias dice algo muy cierto, es una cátedra de dignidad y de respeto. Un día, cumpliendo el trabajo periodístico de uno, me tocó relatar, y antes de terminar el partido bajé. Recuerdo que fue precisamente en el estadio Candwell en Guayaquil. Hago la nota periodística con el doctor Richard Páez, pero yo le hago una pregunta y le digo, doctor Páez, su concepto de este partido, que pan, y hago un análisis del partido. Y el doctor Richard Páez me dice, muy bueno. Y se queda callado. Entonces yo digo, ¿para qué más, no? ¿Para qué más? Claro, yo pregunto y una vez me responde. Entonces el doctor dice, claro. Y ahí quedó la respuesta, y periodísticamente a mí eso me marcó para toda la vida. Y dije, no, hay que saber hacer las cosas. Y la verdad que ese aprendizaje lo tengo del doctor Richard Páez Monzón. Termina la era Vinotinto, junio 2008. Llega a este país donde estoy residenciado, doctor, llega a dirigir al conjunto de la Alianza Lima. Sí, fue una gran experiencia. Una gran experiencia porque era la primera vez que salía un técnico venezolano formado aquí en nuestro país, con la responsabilidad tremenda de ir a dirigir a un equipo en el fútbol profesional extranjero y dirigir después a la Alianza Lima, que es el equipo más popular, con más historia, competitivamente hablando, junto a Universitario de Deporte, pero que Alianza Lima tiene el condimento que es el equipo popular, el equipo de las raíces del fútbol peruano. Y en donde nosotros llegamos, lamentablemente sí, llegamos a un equipo en problemas, en crisis. Una Cenicienta parte 3 o parte 2. En donde nos volvió, sí, porque es que a mí siempre me han tocado equipos que tengo que levantar, que tengo que empezar a hacer crecer y a cambiar. Esa Alianza Lima lamentablemente atravesaba un momento crítico económico, un momento crítico inclusive en el aspecto dirigencial, porque tenía dos directivas, y una directiva que era la que estaba mandando potencialmente, estaba mandando, esa fue la que me llamó para ser técnico del equipo Alianza Lima, y la otra que era una paralela pero que no había querido abandonar y que era una lucha constante, y eso generaba una conducta, yo diría, bilateralidad en las tribunas, porque una directiva tenía un grupo de fanáticos, tenían otra. Y después, bueno, estaba empezando en un equipo que venía de 10 partidos seguidos perdiendo. Alianza Lima, 10 partidos perdiendo. Y ya estaba peleando el descenso. Ya estaban empezando a preocuparse por el descenso del equipo. Entonces, bueno, me tocó asumirlo así. Yo tomo el equipo con la misma filosofía, con la misma forma de yo pensar. Tenía jugadores muy buenos, importantes. No era un equipo mal diseñado, pero sí había mucha diferencia porque habían como
8 jugadores por encima de 34, 35 años, como 8, y había como 8 también jugadores por debajo de 22 años, 17, 19, 20, 22 años. Y había muy pocos jugadores que es entre 24 a 28 años, que es ahí donde está el mejor momento de cada jugador. Entonces, comenzamos el torneo, me tocó a mí dirigir y hemos ganado 4 partidos seguidos. 4 partidos seguidos cuando veníamos de 10 partidos perdidos. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, este carajo va a repetir la misma cuestión de la selección nacional. Y evidentemente fue un salto de importancia para todos. Bueno, nos llegó la luz a todos, pues a mí mismo, porque no era fácil. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Que nosotros teníamos un jugador valiosísimo, Raymond Manco. Raymond Manco se estaba yendo o lo vendía el equipo Alianza Lima al PSV de Eindhoven allá en Holanda. Y estaba entrando una buena plata para mantener al equipo por lo menos 1 o 2 años más. Porque ese es uno de los recursos que los equipos mantienen vendiendo jugadores y esas arcas van a las arcas de los equipos y pueden desarrollar mayores potenciales de equipo. A mí me preguntaron si yo estaba de acuerdo y yo les dije, si les entra esa cantidad de dinero, ¿cómo no voy a estar de acuerdo si eso le va a dar un potencial económico al equipo o seguiremos en esta idea y construyendo una nueva forma? Bueno, Raymond Manco se va, pero le quieren hacer una despedida. Los jugadores de la Alianza Lima me dicen, profe, que para hacerle una despedida a Raymond Manco que se va para Holanda y bueno, nos está dejando con este potencial y tenemos que darle pues el reconocimiento. Bueno, se van, yo mando al preparador de arquero, Pizarro, me acuerdo yo, se llama mi preparador de arquero de aquella época, y le digo, tú tienes que estar pendiente, Claudio, creo que es el nombre, pero Pizarro, le decía, tú tienes que estar pendiente que vengan que terminen esa reunión que va a ser familiar. Me decían que estaban todas las esposas, no había ningún problema, que hasta las 10, 11 de la noche no podía pasar. No hay problema. Al otro día llegaron temprano al entrenamiento, 7 de la mañana, sí vi algunas caras raras, pero como siempre 7 de la mañana y ellos ya eran feos normalmente, pues ahí pues no me di cuenta tanto de claro, porque uno es feo de mañana y de esos algunos eran feos. Entonces, bueno, no le paramos a esa situación. Bueno, vamos a jugar, después de 4 partidos, se va Raymond Manco, hicieron esa fiesta, no hubo ningún problema. El Pizarro le pregunté yo cómo pasó todo. No, profe, todo terminó a las 10, 10 y media, no hubo problema, cada uno se fue con sus esposas, ahí todo el mundo terminó tranquilo, ya ahorita están llegando todos sin problema. Ah, bueno, no hay problema. Bueno, ese fin de semana vamos a jugar contra Cienciano en Cusco. En Cusco. En Cusco, y eso es a 3.500, creo que Cusco, 3.200. 3.200, 3.400, sí, 3.200. Entonces era un partido que para nosotros, después de venir 4 partidos seguidos ganando, vamos a jugar contra Cusco, estamos peleando, tratando de salir de esos últimos lugares que estaba el equipo. Ese partido para nosotros era crucial y llevaban 15 años que Alianza Lima no ganaba en Cusco, porque ganar en Cusco es como ganar en La Paz, eso no es para todo el mundo, eso hay que hacer maniobras milagrosas para ganar, y partidos que son únicos, eso no, algo tiene que pasar para que el rival gane. Entonces, bueno, vamos a jugar allá. Permítame, doctor, jugaban contra esta franela. Esa franela misma. Ahí lo tienes a tu lado. Claro. Entonces, bueno, vamos a jugar allá. Y el día antes del partido, el sábado en la noche, el gerente del equipo me toca como a las 11 de la noche la puerta de mi habitación, que ya yo estaba liquidado, muerto. Como es la altura, uno busca y estaba ya liquidado. Entonces, él me toca de una manera intensa y yo digo, oye, pues, ¿qué pasó? Qué raro. Entonces me levanto y le digo, ¿qué pasó? En este momento, Verdín, como que era que llamaba el muchacho. ¿Qué pasó? No, profe, que tengo que decirle algo que usted tiene que saberlo. ¿Pero qué pasó? Pasa adelante. Bueno, lo pasé
y él me dice, profe, siéntese primero. Entonces yo me senté, ahí sí me asusté porque yo dije, coño, ¿qué pasó? Yajanira, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó en la casa? ¿Qué me vas a contar? No es nada de la familia, no se preocupe. Ah, bueno. Mire, lo que pasa es lo siguiente, el día lunes hay un programa aquí de televisión, la Nelly o Nancy, ¿cómo es que llamaba una de estas chicas? Creo que era Laura, Nelly o Nancy. ¿Ah? Laura en América. No. Era un programa que se dedicaba a pura farándula, a puro chisme, a puro paparazzi. Ahí creo que era Nelly o Nancy, una de las mujeres especialistas en Le eso. dicen la firme. Bueno, esa iba a sacar el día lunes la parranda que se habían metido los jugadores de Alianza Lima hasta las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana en una discoteca con unas muchachas que no eran las esposas, que habían dejado como a las 11, 11 y media de la noche. Entonces, lamentablemente, que iban a sacarlo el día lunes a las 8 de la noche por Televisora Nacional en un programa que era como Radio Rochela, que nadie se lo perdía, pues. Entonces, no, yo cuando supe esa, dije, ¿cómo? Magali la firme. Esa Magali era, esa señora. Entonces, y que decía cada rato Magali por como la cuña, ¿qué va a decir el profesor Richard Páez, que dijo que la disciplina en Alianza de Lima era lo primero y que no sé qué? Vamos a ver ahora qué va a contar con esto que nosotros le vamos a mostrar. Bueno, ese era el abreboca comercial para ese programa. Entonces, cuando él me dice eso el día sábado, jugamos el domingo, yo le dije, no sé nada, tú no sabes nada, aquí todo el mundo va a saber es el día lunes, no el día domingo. Mañana ya no tenemos nada que hacer, ¿qué voy a hacer ahorita? Ya ahorita me toca jugar mañana y vemos a ver cómo nos va y Dios quiera que podamos sacar este partido. El partido comienza en el minuto 70, nosotros vamos ganando 2-0 a Cienciano. En ese partido ganando 2-0 en el segundo tiempo, pero a partir del segundo tiempo empezaron mis jugadores a caerse solos, a jugar y ya no regresaban, a perder la pelota y ya no tenían ningún tipo de reacción. Y empezó 2-1, un tiro libre, gol de cabeza, 2-1. Minuto 84, pum, un tiro libre, pegó en algún jugador ahí, pum, 2-2. Y en el minuto 91, en el tiempo de terminar, llegó uno del equipo de Cusco de media cancha, se adelantó un poco y le ha metido un balín y se la metió en el ángulo al arquero nuestro y 3-2. Perdimos 3-2 en los últimos 15 o 20 minutos. Y el equipo, yo metía jugadores, cambiaba sabiendo que estaban muertos los que estaba viendo, y metía, y los que metía también no estaban para aguantar ni siquiera 20 minutos. Entonces realmente eso, sí, o sea, estaban, en ese momento no tenía todo el equipo completo, pero sí había el equipo que venía ganando en ese momento. Bueno, pasó eso, y cuando terminó el partido en el camerino, todos estaban, bueno, pero hicimos lo que pudimos, 3-2, un buen resultado, que no sé qué, y bien, no. Ya yo sé por qué se perdió este partido. Ya yo sé porque ustedes no tenían piernas ni no tenían ninguna condición para enfrentar los últimos 15 minutos este partido. Porque perdimos fue en los últimos 15 minutos. Y lamentablemente no había respuesta fisiológica para responder cuando uno está en condiciones totalmente preparado para esto. Profe, pero hicimos lo que pudimos, como ustedes saben, la altitud, la cosa, aquí no es fácil, aquí siempre hemos perdido. Está bien, yo no les voy a decir, pero el día lunes, mañana, lunes, a las 8 de la noche, van a pasar un programa por televisión, esta muchacha Magali, esa no la conozco, pero me dijeron Magali, yo les sugiero que la vean con su familia, ese programa, que lo vean con sus esposas, sentados al frente, y ahí van a entender por qué razón fue que perdimos hoy ese partido. Y ustedes lo van a saber. Ah, no, ellos no entendieron, pero algo ya les cayó como una bomba. Bueno, cuando llegó el día lunes y nosotros llegamos, regresamos,
ese día lunes no se trabajó por el descanso del primer día después del partido. El día martes, pues los esperé el día del entrenamiento. Esos muchachos no podían levantar la cabeza. Llegaron a la cancha y nadie levantaba la cabeza, literalmente nadie levantaba la cabeza. Eso fue como una bomba en el trabajo que yo llevaba. Lamentablemente, tanto fue una situación que ya ellos venían con esa situación de indisciplina. Justo había pasado lo de la selección nacional antes del partido de Brasil, que parece que habían metido mujeres allá en la selección de Perú en algún momento, y justo antes había sucedido eso. Y dos de mis jugadores habían estado en esa misma situación en la selección y formaban parte de Alianza Lima. Y entonces, bueno, todo eso ocasionó un escándalo, y en la fanaticada de Alianza Lima eso era imperdonable, mucho más en la forma como se perdió y toda esa situación. Y a mí me empezaron pues a bombardear toda la prensa, todas las preguntas era qué va a hacer con los indisciplinados, qué va a hacer, y era una pregunta constante. Y se me venía ya el partido el día miércoles, o el día miércoles creo que fue, me tocaba de una vez el otro partido, y contra Sporting Cristal, ahí en casa. Clásico. Yo dije, bueno, aquí la única solución, se lo dije a mis jugadores, la solución está, porque los directivos me decían, ¿qué va a hacer, profe? ¿Cómo vamos a resolver eso? No, yo no tengo ahorita respuesta, yo las respuestas se las doy después del partido de Sporting Cristal. Entonces yo hablé con los jugadores, ustedes nos metieron en este problema, porque fueron ustedes los que estuvieron en esa fiesta y los que rompieron las normas profesionales de preparación de un jugador para un partido tan difícil, y mucho más en las condiciones que la jugan. Ustedes fueron los que son la razón de este problema que hoy tenemos, en un equipo que es historia, que es leyenda, que tiene tantos fanáticos. Bueno, a ustedes les toca resolver el problema. Si este partido contra Sporting Cristal, nosotros salimos avante, salimos gananciosos, salimos positivos, yo no lo dije, pero lo expresé, si salíamos positivos, aunque sea con un punto, nosotros pues realmente yo puedo buscaré las maneras de defender esta situación, tomaré multas internas, haré algunas cosas, pero esto no se puede dejar pasar, eso sí, no se puede dejar pasar. Bueno, así fue, ¿no? Vamos contra Sporting Cristal. Ustedes hubiesen visto el calentamiento, no se podía. El estadio full, nunca había, en esos tiempos no se estaba llenando el estadio por la situación crítica del equipo. Y ese día contra Sporting Cristal el estadio se llenó. Y el de Matute, el estadio de Matute. Y justo ahí en Matute. Ay, Dios mío. Entonces, desde que entraron a calentar, eso era una chifla, y juergueros, le decían juergueros, ustedes son unos juergueros, sáquelos a todos, profe, bótenlos, que no sé qué. Nada, eso era una locura. Era imposible jugar tranquilo, jugar con enfoque, con concentración. Ese día perdemos 2-1. Un partido que íbamos empatando, jugando, yo digo, dentro de todo bastante bien, pero es que era un castigo que nos estaba persiguiendo. No había forma de cambiar la historia que teníamos que hacer. Cuando las cosas suceden es por algo, hermano, ¿no? Uno no consigue las cosas, no, cuando no se da, no se da. Ese partido empatábamos en el momento, y yo dije, bueno, el equipo está jugando, está haciendo las cosas. No, en la última jugada, en una jugada al 90 y tanto, algo así, 88 por ahí, nos hacen un gol en un contragolpe, en una acción que nos agarraron mal parado, y ¡pum!, nos hacen el 2-1. Nada, no pude hacer más nada. Ahí tomé las decisiones con la junta directiva, saqué 4 jugadores, los de más peso. 4 jugadores de mucho peso, 2 de selección nacional y 2 jugadores con una carga de experiencia fundamental. Y al resto del equipo, 20 jugadores creo, porque solamente 2 fue los que no fueron a esa situación, 2 nada más que no fueron, pero 20 restantes, un mes de sueldo de multa. Entonces yo tiré una bomba dentro del camerino de Alianza Lima. De ahí en adelante pudimos jugar, fue con un equipo muy joven, con un equipo que respondía a media, no era lo mismo. Ya los equipos rivales indiscutiblemente nos agarraron
con la actitud, ya venían sobrados a jugar contra Alianza Lima, y lo único que pude hacer fue salir a un costado, salir. El equipo no quería renovarme para el próximo contrato, y yo tuve que aceptar porque lamentablemente las situaciones no estaban propicias para continuar. Ese fue el trayecto por Alianza Lima. Me dolió porque pudimos hacer muchísimo más. Era un equipo para haber cumplido cosas importantes, pero bueno, me tocó aprender de lo malo, sacar cosas positivas. Sí, señor. Doctor, para ir cerrando, la actualidad con Mineros de Guayana, el equipo del Oriente venezolano, lamentablemente esta situación de la pandemia pues ha paralizado absolutamente el fútbol global. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué se espera de este Mineros de Guayana? Sí, lamentable que se haya terminado por esta manera, pero es una razón extraordinaria, causa de fuerza mayor, paralizó el mundo, paraliza el fútbol, y en este caso a Venezuela también en su fútbol. Se suspendió ya el torneo porque las normas estatutarias no se pueden cumplir y se tiene que hacer otro tipo de torneo que se comenzaría hasta ahora, lo que se habla internamente que sería en septiembre, pero ahora fundamentalmente en Venezuela. Recuerda que es un país sui generis, tiene como 3 pandemias. Tiene la pandemia del COVID-19, la pandemia del país, que no tenemos gasolina, no tenemos transporte, no hay luz en algunos sectores, no se puede hacer un país normal. Entonces, y la pandemia después que va a venir es comenzar el campeonato con los problemas de hacer un contrato nuevo en unas condiciones contractuales con diferentes montos económicos por la razón misma de la pandemia. Entonces son 3 situaciones que aquí va a ser muy complicado. Yo lo veo muy complicado, porque aquí el problema mayor no es como en otros países, que se puede comenzar a reactivar el plan de entrenamiento con un protocolo que se tiene que cumplir, pero aquí el protocolo también va a ser un drama. O sea, hacer pruebas cada semana o cada 15 días para todo el grupo, hacer pruebas de empezar a entrenar día 1, día 2, el cuerpo técnico estaría aquí, no hay gasolina, tendríamos que ir caminando para el sitio donde tenemos el entrenamiento. Yo no veo a Richard Páez caminando para Ciudad Minero y regresando a Ciudad Minero. O sea, yo no veo al cuerpo técnico caminando y a los jugadores llegando caminando, o llegan un día y otro día no hay. O sea, esas cosas es lo que hoy no tengo una respuesta. Yo lo que estoy esperando es que, en primer lugar, se pongan al día todos los equipos en el aspecto económico, porque ese ha sido un problema aquí en los equipos en Venezuela. Esperemos que Mineros ya se ponga al día, ya está prácticamente acercándose por lo menos a la fecha donde quedó todo partido, que fue el 15 de marzo del 2020. Ya después en adelante habrá que discutir cómo es que se va a cancelar esa contractualidad que va a cambiar definitivamente en cada uno de nuestros equipos. Por ahora lo que estamos en eso, Daniel, esperando si se da la decisión final, que sea en septiembre. Tendríamos que empezar el 15 de julio a entrenar, pero las condiciones hoy del país no están para comenzar. O sea, ahora es que está comenzando más bien a reactivarse la curva, que antes era lineal, que no se creía, porque ningún país había transcurrido 3 meses con curva lineal. Eso no existe en una epidemia como la que había. Ahora, después de 3 meses, que lo normal era que en mes y medio ya comenzaba a ser la curva exponencial. Hoy comienza a aparecer la curva exponencial después de 3 meses, y cuando está comenzando la curva exponencial, van a dejar libre para empezar a entrenar o para empezar a relajar al país. O sea, eso me llena más de dudas, de más dificultades. Y la otra situación, pues, yo tengo 60 y pico de años. Entonces, soy uno de esos individuos potencialmente, fácilmente contagiables. Entonces, Vulnerable. lo que sea, es otra situación que se suma a mi condición ya personal de ver cómo va la cosa. Entonces, todo esto lo que me dice, esperemos. Yo no puedo decir otra cosa, sino hay que tener paciencia, ver cómo se resuelve la situación, ver que se paguen a todos los jugadores y al plantel del cuerpo técnico hasta el 15 de marzo, porque para mí eso no tiene ningún otro tipo de concesión. Se tienen que haber cumplido con ese lapso para reiniciar la actividad,
y ver si verdaderamente estamos en condiciones de cumplir con el protocolo sanitario y de transporte para cada uno de nosotros. Doctor, le quiero agradecer infinitamente su tiempo. Hemos hecho un directo sencillamente espectacular, una versión especial. Y yo le decía a mis seguidores en las redes sociales, y así lo escribí, que iba a ser un programa de colección, porque siempre es un honor, un placer conversar con el doctor Richard Páez Monzón. Le quiero agradecer infinitamente su tiempo y ya queda abierta de una vez la posibilidad para hacer un nuevo La Radio y sus amigos, para contar muchas cosas más que tienen que ver con este mundo que nos apasiona, que nos reúne, que siempre hablar de fútbol es una cosa sencillamente espectacular para quienes amamos esta disciplina y para quienes periodísticamente la profesión de ser periodista deportivo es de otro nivel. Muchas gracias, doctor, por regalarme su tiempo, por conversar con nosotros y recordar tantas cosas. Y la que más recuerdo es esa de la entrevista en el Estadio Campbell en Guayaquil. Sí, no. Bueno, Daniel, gracias porque ha sido, primero que nada, agradable volvernos a encontrar. Tú has sido siempre muy inquieto. Lo que pasa es que tú comprendes ya todo lo que ves y entonces lo quieres desarrollar en la pregunta y tienes que dejarle siempre ese picante al que responde para ver si es verdad que estás viendo las cosas como debes verlas de acuerdo a la visión del que responde. Pero evidentemente, Daniel, ha sido agradable, satisfactorio este reencuentro. Cuídate mucho allá en Perú, que en Perú está la cosa todavía en potencialidad contagiosa tremenda. Los números son altos. Yo que sigo todo el continente suramericano, evidentemente son países que han sufrido la pandemia de una manera directa. Y nada, la pasamos bien. Yo creo que ha sido un repaso rápido y resumido, pero tratando de explicarlo mejor. Y Dios quiera que vuelva el fútbol, que vuelva ya para hablar de fútbol, de jugadas tácticas, de conceptos de juego y no de experiencias vividas y ojalá que empecemos a hablar de experiencias que vamos a desarrollar en el futuro y fundamentalmente a que esa Vinotinto nos lleve a Qatar 2022. Gracias, Daniel. Que Dios le bendiga grandemente, doctor. Una feliz noche en Venezuela, feliz tarde a todos. Gracias. Despido al doctor Richard Páez Monzón, extraordinario amigo, gran profesional, mejor persona. Un honor, un placer haber conversado con el doctor Richard Páez Monzón. Maestro, le dicen algunos jugadores, el caso de Chipa Briseño, mister también le dicen, y vaya qué tertulia hemos tenido, qué manera de cerrar la semana en la radio y sus amigos conversando con el doctor Richard Páez Monzón. A ustedes gracias, muy amables, el lunes volveremos con el técnico de Estudiantes de Mérida, Martín Eugenio Brignani, será nuestro invitado en la radio y sus amigos el próximo lunes, así que por favor que no se pierda la alegría, que no se pierda la pasión. Por ahora más nada, solamente que sigan disfrutando de un resto de este día alegre y feliz.